Ahí vamos. Ahora sí. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sabemos muy bien cuándo nos están mirando. Buenos días y buenas tardes y buenas noches a los que están aquí presentes en línea. Hoy en una novena semana, este es el teórico número 18. Buenas tardes, señor Alejandro Pisitelli, con una remera re espectacular, allí transmitiendo desde Tigre. ¿Cómo ¿Sí? estás, Estelita? Bien, muy bien. Aquí desde el escenario de un día soleado en Parque Chacabuco. ¿El resto de ustedes todo bien? Espero que sí, los leo en el chat. Julio Alonso desde Belgrano, ¿cómo va? Muy bien acá, con todo conectado ya. Listo para escuchar. Con todo para escuchar. Sí, porque, como decía hace un ratito, un poco de lo que vamos a hablar es sobre un sentido que es justamente el sentido que nos da la capacidad de escuchar, el sentido de las vibraciones, el sentido de la música. Hay un libro que organiza un poco parte de lo que vamos a hablar hoy y de algunas de las cuestiones que vamos a conversar con Alejandro y ustedes, en función de lo que sucedió ayer con Luz, ¿no? Ella hablaba de disidencias y hablaba de activismos, entonces con Alejandro decíamos, bueno, cómo seguir esta temática de desobediencias, cómo seguir como presentando como alternativas, ¿sí? Y en este sentido, el mundo de los ruidos, el mundo de las vibraciones, según el autor que yo les mostraba, que es Jacques Attali, es un marxista, tiene unas lecturas interesantes, el libro se llama Ruidos, ensayos sobre la economía política de la música, y hay algo que constantemente dice en el libro que el mundo no se contempla, se oye, no se lee, se escucha, ¿no? Y en relación a esto de no se les escucha, hay algo que nos pasó a todos hace 5 meses, cuando comenzó todo este tema de la ASPO, que era que nosotros empezamos a registrar la quietud, ¿no? La quietud y los sonidos por ahí de las casas, los sonidos que antes quizás no los registrábamos. Yo vivo en una casa muy antigua y las maderas crujen, yo estoy acostumbrada a que las maderas hagan sus ruidos, que las casas, yo digo siempre la casa se expresa, pero más que nunca uno empezó a prestar atención al microcosmos que nos rodea. Entonces, con esta idea de que el ruido, el mundo no se contempla, se oye, no se les escucha, ayer Luz hablaba sobre este espacio heteronormado, ¿no? En las políticas de lo heteronormativo, es que pensamos con Alejandro de seguir buscando, seguir trabajando, seguir indagando con ustedes donde se pueden vislumbrar, no sé si desobediencias, sino alternativas, y dónde han estado las alternativas presentes en diferentes épocas. Ale, ¿comenzamos, te parece? Sí, claro, sí, yo también tenía acá, fui a buscar a la Talí hoy, y junté 2 o 3 cosas al final. Acá tengo uno que es bastante viejito, de un señor que se llama Joachim Ernst Berendt, con un prólogo de Yehudi Menuhin, un libro del año 85, pero que es un libro muy interesante porque lo que está planteando dice que durante 300 años el sentido que dominó Occidente fue la vista. Y la vista, dice, es muy insegura. Claro. Ale, te perdimos en un microinstante. ¿Qué decías? No, que la vista es muy fácil de engañar, dice, el oído 10 veces más difícil de engañar. Y dice, y en todas las tradiciones espirituales, dice, en oeste, en el occidente, en oriente, en África, el conocimiento, la gente cree que el mundo tiene mucho más que ver con el sonido y que la sabiduría está más ligada al oído que a la vista. Entonces somos una civilización oculocéntrica, y cuando vos querés restaurar la potencia del oído, también estás desobediendo, también lo que estás haciendo es invertir la historia cultural esta de la que hablabas vos de Attali, ¿no? De la economía política de la vista,
¿no? Y estás diciendo, che, hay una economía política de sonido, que es mucho más ancestral. Vos mencionabas el otro día el latido en el útero, las cámaras anecoicas, cuando uno siempre sigue escuchando el propio latido de las venas, ¿no? Que es mucho más primigenio que lo que ve, porque uno está imbuido de sonidos durante todo el útero, todos esos meses que está dentro del útero, no ve nada, pero escucha de todo. Y recién viene la vista mucho más tarde. Pero nosotros hemos hecho de lo visual el centro, especialmente a partir del Renacimiento, ¿no? Y por eso ahora hay mucho intento de revalorizar los otros sentidos, no solamente los 4 o 5 que tenemos, sino muchos otros que están dando vueltas. Pero vamos a meternos de suyo en el sonido, y el sonido hay que escucharlo. Así que adelante. Bueno, en realidad ahí Catalina nos está apostatando, sí, los dramaturgos tienen entrenado el oído porque escriben desde el diálogo, ella dice. Sí, justamente, fíjate Catalina que pusimos para entrar un poquito y también traer un poco de poesía, esta idea de si hay algo es del todo nuevo, es de algún modo invisible. Realmente los ruidos, esta cuestión que Alejandro traía de las vibraciones, ¿no? Nosotros hemos estado 9 meses sujetos en un útero y hemos estado sintiendo estas vibraciones y estamos rodeados de vibraciones. Lo que pasa es que estas percepciones las hemos perdido porque estamos como, nuestra mirada ha estado alterada y ha estado resignificada culturalmente y socialmente, porque desde la panza nosotros no éramos solamente, digamos, teníamos un espacio de recepción. Entonces nos adentramos en el primer slide, Julio, donde vemos un cuadro. En este cuadro que nosotros lo invitamos a ver, ahí vemos a Dido y a Eneas. Hay una historia de amor acá tremenda. Y Dido y Eneas, el sonido, acá estoy hablando de Purcell, ¿sí? Purcell, que es digamos, un escritor, un compositor inglés, ¿sí? Un compositor que es del periodo más barroco, es del 1650, por ahí, y Purcell en realidad también se enlaza con lo que nosotros veníamos trabajando, una persona que muere de una enfermedad que va a estar en toda la ópera muy presente, que Purcell muere de tuberculosis, pero en Dido y Eneas, en esta obra, ¿sí? Es una obra que lo que hace, trabaja esta pareja, estos dioses mezclados, esta mitología, la aristocracia, el lujo, el poder, algo que trabaja todo el tiempo Jacques Attali, ¿no? En su libro. En este sentido, la gravedad, o sea, los sonidos y el impacto que tiene unos fragmentos de esta composición que estamos por pasarles, nos conmueve y en realidad hacemos un silencio porque respiramos como respira cada una de las personas que está presente. No sé si, Julio, lo podemos pasar un minuto para que empiecen a escuchar un poquito. No sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez Dido y Eneas. ¿Cuál de los 3, Estela? Hay 3 videos. Ay, que puse y me encanta. Me encanta. ¿Cuál? ¿La interpretación, la más moderna o la clásica? Tenés La 3 clásica. videos ahí. Bien. Dido y Eneas, poneme la clásica. Vamos con la clásica. Porque ustedes recuerden que cuando nosotros en el campus le ponemos las transparencias, los PowerPoint atrás, en cada PowerPoint tienen el vínculo, si no yo se los pego. No sé si podés, Julio. Sí. Si no, miren esto, ¿no? Ahí. Acá no sé si se permite apreciar.
amor, Dido es la reina de Cartago, bueno, Eneas es un héroe troyano, y en esta obra, bueno, ella se está distinguiendo porque en realidad es una ópera potente, es una de las primeras que escribió Purcell en este periodo barroco, y en realidad la pianola que hay atrás y la gravedad, cortala, Julio, porque después ahora le ponemos a ellos el vínculo para que lo puedan volver a revisar. Yo les pido por favor que la escuchen en silencio, se pongan los auriculares, entren en la historia, y pareciera que cuando yo estoy escuchando el fragmento me sumerjo en la misma muerte que ella está relatando, ¿no? Y esta gravedad es como que me va atando al suelo, me sumerge, me tira hacia abajo, pero es por el sonido, por primera vez, ¿sí? El sonido me va dando una textura y me va envolviendo y me va permitiendo construir el drama, que en este caso Purcell recrea de este amor. Entonces ya Catalí va a decir, bueno, el control del ruido, la institucionalización del silencio, son prerrogativas de poder, ¿no? Entonces, el control del ruido, ¿no? Y el silencio. Los estamos invitando a que empiecen a escuchar y empiecen a escuchar los sonidos y la gravedad. ¿Puedo preguntar cuánto hay en la sala que hay? Bueno, acá Noelia pregunta, ¿cuántos de ustedes ha ido a escuchar ópera? Vero dice 2 veces. Hay gente que va frecuentemente a ver ópera. Bueno, Alejandro y yo tenemos, bueno, yo tengo abono, tenía abono porque no ninguna. 4 veces a full. Bien. Yo sé que una de ustedes es especialista en ópera o es cantante lírica. ¿Quién es? ¿Está aquí presente? Hola, Estela. Sí, hago la pregunta porque soy yo. Bien. Quería saber. ¿Sos cantante lírica? ¿Alguna vez escuchaste a Dido y Eneas? Sí, yo no soy cantante. Yo estudié canto lírico como una forma de aproximarme a la ópera porque me encanta, pero me di cuenta que era mejor hacer periodismo de ópera porque no hay comunicadores copados y nadie de sociales le interesa. Entonces, por eso quería saber cuántos acá había que le guste, porque es muy raro en nuestra facultad. Sí, muy raro y al mismo tiempo nuevamente silenciado. Pareciera que la ópera es un campo también de lógicas de poder y que remiten a ciertos sectores sociales, ¿sí? Y no es la historia de la ópera. Entonces estamos tratando con Alejandro de establecer, Noelia, y por eso vos sos la que tenés la cuenta en Instagram ¿cómo es que se llama? Es ópera en Argentina. A raíz de la experiencia en la Facu con ANCOM, armé como un medio parecido, pero solo de ópera independiente, más que nada, porque todos pensamos que la ópera es el Colón y hay un mundo gigantesco de ópera independiente alrededor. Bueno, entonces vamos, Noelia, a ir dialogando con vos porque seguramente, nos vas a poder ir nutriendo. Con Alejandro escuchamos bastante ópera y nos gusta conocer a colegas. Así que bienvenida, Noelia, a nuestro microespacio en esta radio de datos. Bueno, entonces, Dido y Eneas, Noelia, no sé si tuviste alguna oportunidad de escucharla. Los sonidos graves son los que conmueven a la audiencia, ¿no? Y se meten en el drama. En el drama que está ahí aconteciendo. Seguimos en la siguiente un poquito, Julio. Va a ser difícil dar este teórico sin estar presente con ustedes, ¿sí? Acá en la clase, en el aula. Bueno, acá un señalamiento, un guiño a la clase que dio Jorge. Jorge habló del brindis de la Traviata, ¿no? En realidad la Traviata tiene como una que es de Verdi, que tiene como una reminiscencia. En realidad la Traviata tiene que ver con la obra de Alejandro Dumas, que es La Dama de las Camelias, y en realidad tiene que ver con
con una mujer que es Marie Duplessis. Marie, digamos, si uno va a París, uno puede visitar donde ella, que era una cortesana, donde ella atendía, donde ella recibía y tenía entrevistas, era una mujer muy, muy sensual. Tienen en este cuadro que uno puede ver, que este cuadro está en el Museo de Arte, pero bueno, que está enfrente de la ópera, que ya me va a salir cómo se llama, que no es en el Louvre, no es en el Pompidou, ya me va a salir dónde está. Y en este cuadro ella tiene la camelia, no sé si Julio, vos podés hacer con el cursor en el pecho, la camelia está dibujada en su pecho. Esta es la tumba, la tumba, no, cielo en el cuadro. ¡Ay! Te fuiste para el otro lado. Bueno, la dama de las camelias, que en realidad en el brindis se celebra la vida, pero en realidad ella termina muriendo, ¿no? ¿Y de qué muere? ¿Te acordás, Noelia, de qué muere? Sí, de tuberculosis, y me encantó que Jorge lo mencione, porque yo no me di cuenta que era algo histórico que ella se muriera de eso. Claro, ella muere de tuberculosis. En realidad, bueno, en La Dama de las Camelias hay una escena genial donde ella relata que está tosiendo y sus pañuelos los oculta. Si quieren, vuelvan a leerla. Y que en realidad el brindis de la Traviata es una gran, para los que leímos a Dumas, es como una gran contradicción, ¿no? Pero independientemente de eso, ellos, la Traviata empieza a decir, bebamos alegremente de este vaso, de este elixir, de esta vida, y esta vida se nos va, y se nos va en una plaga. Y toda la vida, ellos dicen, es locura salvo el placer, ¿no? Salvo el placer. Algo que Luz ayer trabajó, como que las lógicas de los cuerpos, la lógica del placer está reconfigurada a determinados grupos sociales heteronormados, bajo determinadas configuraciones. Entonces el placer, ¿sí? Históricamente también fue reconfigurado, y los sonidos en relación al placer, de qué es lo que se puede escuchar, ¿sí? Qué es lo que se puede festejar, porque generalmente cuando uno escucha el brindis de la Traviata es la algarabía pura, y en realidad después se termina muriendo. O sea, uno dice, pero bueno, lo ponen como algo súper festivo, en actos, en acontecimientos, y en realidad muestra este vaivén entre la vida y la muerte. Y a Talib, vuelvo a volver a Talib, ¿sí? En esta cosa de que la música ha sido utilizada, dice, bueno, alrededor de la historia la música ha sido utilizada para diferentes cosas, y la música ha sido utilizada para olvidar la violencia. Y a mí me llamó muchísimo la atención esta reflexión, porque nunca había pensado como que el campo musical sea un elemento como una amalgama o un distractor o un cortinazo para que olvidemos la violencia o la opresión. Y al mismo tiempo, dice Attali, como nos hace olvidar de la violencia, nos hace creer en ciertas armonías, y en un orden donde todos somos iguales, y en el orden del intercambio y la propia legitimidad del poder. De vuelta, la música y la vibración, no solo como un proceso que va y un proceso constructivo, sino, bueno, los ruidos nos hacen callar, ¿no? Los ruidos nos permiten también ensordecernos y aquietarnos. Y en este brindis de la Traviata uno ahí lo ve como vislumbrado. Ale, ¿querés agregar algo más en relación a esto que estamos como marcando? No, bueno, me gustó esto de que hubiera también a Azul García, que dice que fue varias veces a la ópera y canta en un coro, que participó en La Boda de Fígaro. Sí, quería comentar algo acerca de la ópera. Vos lo dijiste, ¿no? Bueno, evidentemente la ópera es como el Colón, ¿no? Es como, hasta hace poco había que ir con traje y corbata, y había sesiones de gala, entonces estaba muy asociado a clase social, a distinción, etcétera. Aunque esto ha ido cambiando en los últimos años, y ha habido, así como el tango también se renovó, la ópera también se está renovando. Hay mucha gente joven que le interesa la ópera. Ahora, la ópera es muy interesante porque activa todos los mentes, ¿no? La acción dramática que captamos intelectualmente
invoca un sentimiento más profundo, ¿no? La música y la voz se dirigen al inconsciente, no son como los argumentos y como nuestros raciocinios tradicionales, ¿no? Aparte la ópera es muy reciente, vos hablás de Traviata. La Traviata, cuando Verdi estrena la Traviata, la gente se indigna, porque las óperas siempre tenían una decalage de 100, 150 años, para no hablar de Dido y Eneas, que en realidad venía de la Eneida, ¿no? O sea que tenía como 2000 años. Pero no se suponía que la ópera tuviera que ver con lo contemporáneo. Y cuando Verdi trae a una tuberculosis en escena, la gente se escandaliza, dice, pero ¿qué le pasa a este tipo? Parece Crónica TV, ¿viste? ¿Cómo va a ponernos la ópera estaba, ¿viste? Era una cosa que tenía mucho más que ver con la historia. Y de vuelta volvemos a lo trajo Luz, lo trajiste vos, hablamos del útero, del espacio-tiempo de la infancia, y pensá que la ópera nos lleva de vuelta al sonido, que es anterior a las palabras y a la lengua, ¿no? Y nos lleva, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a la voz materna. Entonces la ópera tiene una cosa muy primigenia. Es curioso, ¿no? Que se lo haya visto como un diferenciador de clase o como se lo haya visto como algo súper sofisticado y que solamente muy poca gente puede acceder, cuando en realidad el sonido ese de la voz materna nos afecta a todos. Entonces la ópera lo recupera. Otro personaje que vos te encanta y que para los chicos puede ser muy interesante es Oliver Sacks. Oliver Sacks trabaja unas cosas increíbles que son los cuentos clínicos. Que se llama Musicofilia, que es todo dedicado a la música y a cosas rarísimas como la pegajosidad musical, etc. Pero un ejemplo muy interesante es de un paciente que fue un chico que a los 3 años tuvo meningitis. Y el chico, como tuvo meningitis, se quedó en un desarrollo intelectual muy bajo. Sin embargo, tenía una familia musical y de repente le encantaba la ópera. Y leía partituras y las podía leer perfectamente bien, y de repente se convirtió en un savant operístico y conocía de memoria, como Toscanini, 2000 óperas. Entonces Oliver Sacks no lo podía creer y le llevó partituras a la casa para discutirlas con el chico era una persona grande, y efectivamente el tipo las conocía de memoria. Lo que había perdido de intelectual lo había ganado de operístico y de musical. Así tenés que el cerebro compensa y el cerebro encuentra que todo es valioso, ¿no? Adelante. Bueno, lo que sigue es justamente también la ópera va como vos muy bien decías, como presentando no solamente personajes, sino nos va organizando y legitimando espacios de poder. En este caso, en El Barbero de Sevilla, en un personaje que es el doctor, ¿no? en Rossini. Bueno, el doctor organiza y el doctor establece consejos y el doctor dictamina, ¿no? Entonces pareciera también, lo vamos a ver en otras óperas, que ¿quién va a vedar la palabra de un médico? ¿Quién va a atreverse a establecer o a decir otra cosa diferente a la que establezca la verdad de la ciencia? Entonces ahí la ópera también tiene un proceso como, si quieren, a mí me gusta decir de alfabetización, ¿no? Masiva, en el sentido de, bueno, ¿quién es el legitimado socialmente, pero al mismo tiempo quién ocupa el lugar de la iglesia, ¿no? En este caso, el doctor. La figura del doctor se va a repetir y se va a repetir constantemente, a veces ridículamente. La que le sigue es busqué en Elixir de Amor, ¿no? Cuando uno conoce de esta ópera un famoso fragmento que es Una furtiva lágrima, ¿no? Que es también bellísimo, bellísimo. Y el doctor, que ahí pusimos uno de los fragmentos, es el doctor Dulcorama, que llega, hay diferentes representaciones. Yo fui a ver una en Chile, en donde el tipo llega en una carreta, ¿sí? Abre y dice, yo soy el doctor Dulcorama, a ver qué dolencia hay, yo tengo el elixir, ok, a ver vos que tenés un problema, estornudás siempre, acá tenés este elixir, vos con este elixir también. Es como que a partir de determinado lugar, de determinado espacio de poder, yo puedo, digamos,
fascinar a determinado grupo social. No sé por qué recién se me cruzó en la cabeza, estaba de cualquier cosa lo que voy a decir, ¿no? Pero si uno recuerda el origen de la Coca-Cola, ¿sí? También tenía esta cosa de, bueno, con este brebaje también se nos va a ir el dolor de cabeza, y en algunos casos decían que si uno se la frotaba en el pelo, les crecía, ¿cómo se llama? El cuero cabelludo, ¿no? Y así la Coca-Cola comenzó, pero hay un fragmento, búsquenla, que generalmente uno conoce esta famosa área, una furtiva lágrima, que evidentemente es hermosa, pero el charlatán, este señor, el Dulcorama, es excelente, y en la ópera está extremadamente, digamos, satirizado. No lo están viendo, Julio, es que esa es la siguiente, porque tenés la transparencia del Barbero de Sevilla aquí, ¿no? Y cómo el médico, supuestamente este médico que llega a diferente población, digo, no, alfabetiza, o siquiera domestica. Ale, siempre uno de esta ópera recuerda una furtiva lágrima, y en realidad el personaje que yo estoy levantando, que es Dulcorama, es fantástico. También es como un segundo personaje que me parece súper interesante. No, de vuelta, acá tenía otro mamotreto, ya que estábamos juntando este de Philip Ball, que es un tipo súper interesante, donde él se llama el instinto musical, escuchar, pensar y vivir la música, ¿no? Él lo que dice es que todas las culturas comparten la música. Aunque digamos que tenemos mal oído, somos expertos en música, porque nuestro cerebro está tan equipado para entenderla, decodificarla, darle significado, inclusive crearla. O sea que de vuelta la música es mucho más primigenia que el lenguaje, mucho más primigenia que el raciocinio, que la argumentación. Y nosotros la pusimos a un costado. Acordate las inteligencias de Gardner. Cuando Gardner hace 30 años atrás viene y dice, che, pero ustedes se quedaron atrapados en dos inteligencias, la lógica matemática y la lingüística, y hay muchas más. Una que él revaloriza muchísimo es la inteligencia musical. A partir de eso... lo que antes era, yo cuando iba a la escuela, música era lo peor, era la maestra que tocaba el himno y todo el mundo la jorobaba cantando mal el himno a propósito y qué sé yo, actividades prácticas, ese tipo de cosas, ¿no? Eran marginales, lo que importaba siempre era las matemáticas, el lenguaje y otras actividades. Entonces, de repente, cuando uno empieza a hacer esta excavación que estamos haciendo nosotros ahora, esta rotación de los sentidos, es decir, pará, ¿por qué solo centrarnos en la vista, ¿no? Gardner cuando dice, tenemos más inteligencia que la lógica matemática y la lingüística, ¿cuál tenemos? Tenemos la musical, tenemos la espacial, pero tenemos la interpersonal, tenemos la intrapersonal, tenemos la kinésica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenés ahí, vos brotan un montón de nuevos sentidos, pero la música siempre tiene un lugar muy, muy particular, ¿no? Y ahí está diciendo Leticia, una furtiva lágrima, una belleza. Lamentablemente, ahora estamos viendo que tratar de dar estas cosas por Zoom o por Meet es malísimo, porque... Yo quería decir algo pero vamos a insistir pero vamos a insistir, porque vamos a pasar varios pedacitos musicales, porque son muy interesantes. Queremos que sientan la música, no que les contemos la música. Noelia, ¿qué decías? Noelia. Sí, dos cosas. Por un lado, es divertido cómo a veces también la ópera de repertorio, que es lo que estamos viendo acá, genera como muchas resistencias, porque está tan codificada. Incluso si alguien que no sabe va al Colón y se pone a hablar cuando no tiene que hablar, o aplaudir cuando no tiene que aplaudir, son todos códigos que si los rompes te expulsa el público del Colón en cierta forma. Pero por otro lado, quería resaltar que la ópera no se terminó, también todos lo sabemos, también todo es, pero que hay otra cosa que es la ópera contemporánea, que tiene que ver con sonoridades que reflejan un poco, no sé si que reflejan, pero son un poco producto de nuestros tiempos, y que también ni siquiera los más amantes de la ópera quieren mirar para el lado de la ópera contemporánea, la ópera producida en nuestro país, todo este sonido fragmentado, porque es como eso no es ópera. Y también nos interpela, pero no sé por qué nunca lo queremos ver, y siempre nos vamos tan atrás y no queremos ver los clásicos de ahora, que no lo son igual. Pero ¿sabés qué pasa ahí, Noelia? Hay una cosa muy interesante, lo que estás diciendo. Nosotros no somos contemporáneos de los sonidos, y en este caso culturales, de la música. Estamos muy atrasados.
La música terminó, para la mayoría de la gente, con Alban Berg o con Schoenberg, si es que llegó hasta ahí, ¿no? Las últimas óperas consideradas clásicas son las de Richard Strauss. Y lo que vino después es todo experimentación. Esto tiene 100 años. No pasa lo mismo en la pintura. La pintura fue un gran shock cuando en 1880 vinieron todos los nuevos movimientos, el fauvismo, el puntillismo, el impresionismo. Hubo shock, cerraron el Salón de los Impresionistas, la gente gritó, hizo escándalo, etc. Pero a los 10, 20 años se empezó a codificar eso. Viene que ver de vuelta con la primacía del ojo. El ojo, que es el sentido dominante, está mucho más actualizado que el oído. El oído está 100 años atrasado. Nosotros, cuando estrenó Stravinsky, cuando salió la primavera, fue un escándalo y tuvo que escaparse prácticamente del teatro Stravinsky. Y nosotros escuchamos la consagración de la primavera y nos parece bastante rara. Tiene 100 años. Nadie va a escuchar algo de Kagel o a escuchar algo de música electrónica o electroacústica. Hay un compañero nuestro con Estela que tuvimos en Linet, que se llama Ricardo Ferrara, que es uno de los compositores de música electrónica más importantes de la Argentina, y la gente que escucha eso dice, eso sí que son ruidos, no le encontrás ningún sentido, porque para nosotros la música tiene que ver con la melodía, y tiene que ver con la armonía, y tiene que ver básicamente con la tonalidad, y entonces es raro que algo que es tan primitivo, tan primigenio, ha sido tan modificado culturalmente, lo que es vos, que la gente no sabe dónde aplaude, no, aplaude antes que termine o no, porque son todos habitués, etc. Pero por supuesto que si, frente a estas obras contemporáneas, empezando, qué sé yo, por John Cage o cualquiera de estos, nadie sabría cuándo tiene que aplaudir o no, si tiene que aplaudir, porque no sabe dónde empieza, dónde termina, qué pasa en el medio, ni nada de este tipo de cosas. Pero lo interesante es que el oído está domesticado culturalmente. Ese mismo oído que perdió la voz materna, que perdió esa conexión con el útero, que perdió esas diferenciaciones, ahora queda atrasado y la gente se estrena cada cuánto. Sin embargo, también todo esto tiene otras vueltas, porque vamos a mostrar más adelante, cuando tengo 3 o 4 ejemplos de óperas contemporáneas muy recientes, encargadas, óperas del 2015, óperas del 2018, que son súper interesantes, musicalmente son extrañas, y hasta están en varios idiomas, en 8 idiomas, etc., pero se siguen haciendo cosas nuevas. Así que hay un puente, es complejo, Noelia, es complejo, pero bien tocado. Bien marcado, bien Sí, marcado, bien, y sobre todo muy bien marcado, porque aparte también si yo lo miro en mi proceso de formación en el sistema educativo, te pregunto, en tu secundaria, ¿cuántas horas de música si has tenido? ¿Y de qué manera la has tenido? ¿Y qué era la música? ¿Qué es música? ¿No? Entonces ahí con Alejandro siempre fuimos súper críticos, y yo recuerdo que cuando, por ejemplo, recién él mencionaba Cage, ¿no? En Proa, cuando hubo un seminario de Cage, se nos enseñaba a escuchar a Cage. Era genial, ¿entendés? Cuando no tenés que enseñar nada, te dicen, no, bueno, porque esto se escucha de determinada manera. Yo decía, pero esto, ¿cómo lo están pensando? Bueno, porque 4 minutos 33 segundos representa, bla, bla, bla. Después se les dejo la incógnita de qué carancho estoy hablando, ¿no? Que era justamente sentarse delante de un piano y no hacer nada durante 4 minutos 33 segundos. Es genial. Pero en prueba te enseñaban a entender a Cage. Y uno decía, bueno, y entonces nuestra sensibilidad, y encima es tan primitivo, porque cuando vos querés calmar un bebé, lo que empezás es a susurrar una canción, y te sale de la nada, y empezás, y te empezás a mover, y empezás a moverte, y a vibrar, y vos decís, ¿y eso dónde lo aprendiste? Y no lo aprendiste, y el bebé te escucha, y se va calmando porque te va sintiendo, porque va percibiendo tu sonido, que es el sonido con el cual estuvo durante esos famosos 9 meses o menos. Pero bueno, tenés muy bien marcado, te agradecemos, Noelia, tu aporte. Y ahora fíjate con quién te vamos a salir, Noelia. Sí, ahora no me tires con una zapatilla, porque te salgo con Madame Lescaut, ¿entendés?
mirá con qué protagonista, aparte mirá a esta mujer, sola, perduta y abandonada, ¿no? Es sola, perdida y abandonada, Lescaut, ¿no? Y acá tenés a Luz, ¿entendés? El patriarcado, el amante 1, el amante 2, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? La policía que la persigue, la denuncia por la adúltera, ¿sí? Y termina cantando sola, perduta y abandonada y muere. Genial. O sea, le cayó todo encima a la pobre mujer. Y con esta rusa tuve la oportunidad de ir al Colón porque fue el único lugar donde cantó, que fue hace 2 años, ¿no es cierto? Que estaba yo ahí arriba en la tertulia, desaforada, disfrutando como cantaba con su marido, porque realmente fue como un gran show el que dio. Pero bueno, de vuelta el sonido, ¿sí? Y también la presencia femenina, ¿no? Lo femenino dentro de la ópera, y de vuelta la construcción del estereotipo, ¿no? Y de vuelta el salto al estereotipo, porque nosotros empezamos a hablar, y yo lo tiré así, de esta mujer, y dije, atendía en un primer piso, Atendida. ¿no? Atendía, dije, casquivana, faltaba que diga, bueno, esta mujer que frecuentaba hombres, y pues, ¿cómo Estela va a decir una cosa así? Bueno, entonces, ¿qué lugar lo femenino, estas doncellas que se entregan, estos padres que organizan los matrimonios, ¿sí? Y en el medio la música, de vuelta, la música, sí, la vibración, y insisto, Dido y Eneas, es esos bajos que te hacen llorar porque realmente emocionan cuando uno siente ese amor y esa pérdida y ese dolor, ¿no? Porque también la música es dolor. Antes se llamaba cortejo fúnebre, no sé si lo recuerdan, pero había música. Había música para despedir al otro, ya no se despide al otro, ya se silencia. Uno cuando va a despedirse de una persona, cuando tenía la posibilidad de despedirse, lo que se pide es silencio y todo el mundo susurra, ¿no? Y antes se gritaba, digamos, se escuchaba, se disfrutaba. Recuerdo, Julio, vos escribiste un artículo al inicio de la cuarentena de este meme, ¿no? De esta comunidad que festejaba la muerte bailando con ¿cómo se llama? Con el ataúd, ¿no es cierto? Ah, de Ghana. Los de Ghana. Sí, los ganeses. Sí, los ganeses que hacen los servicios fúnebres con baile. Bueno, es esto, esta sola, perduta y abandonada y encima esta voz, ¿no? Que dice, bueno, listo, me ganaron, listo, ya está, me voy, listo, plac, a otra historia, me muero. Y así termina, sí, Manon, pobrecita Manon, y pobre de nosotras, porque si realmente seguimos con estas construcciones que realizan sobre nosotras alrededor de la historia, y claro, ¿cómo no vamos a querer salir de este frasco que ayer decía Luz? Bueno, sí, este lugar no solamente ha sido construido, sino ha sido validado a través de casi 300 años. Bueno, Ale. Sí. A ver, pasa Julito, vamos a ver si podemos pasar un poquito de música, ¿verdad? Ana Nebretko, yo estaba hablando con Noelia de Ana Nebretko, que era la rusa. Claro, Nebretko. Bueno, vamos a pasar ese video, Julito. En el punto que te dije, ¿no? Ahí sí, en el... No, pero no va al principio, va en el 1:40. Ah, esta nena es genial. Ahí. Es un torneo como el American Got Talent, la chica se presenta, dice que vas a cantar, dice un área de ópera, no te puedo creer. ¿Me vas a lastimar los oídos? No. Hoy. ¿El audio? Si tiene auriculares, Julio, no se va a escuchar. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Ahora sí. Esperen por el efecto. Ahí. Buenísimo.
Dios. Bueno, baja el audio, Julito, un poquito, así hacemos hablamos dos cosas. Lo interesante, esta chica en ese momento tenía 9 años. Entonces le preguntan, ¿pero dónde aprendiste a cantar? No, mi hermano toca el violín y yo veía los videos de YouTube. Así que aprendí en YouTube a cantar. Los tipos la escuchan, no lo pueden creer. El video dura como 6-7 minutos y es tan extraordinaria que va directamente a la final en Holanda. Y creo que termina ganándolo. Bueno, después tocó con Rie, etc. Está cantando una canción llamada Mi bambino caro, mi padre querido. Es un aria de la ópera de Janis Kiki, de Puccini. La canta una personaje que se llama Laureta. Es una cuestión, cuando uno empieza a ver las historias de las óperas que están peleados los padres y la quieren separar de Rinuccio, y que es el joven al que ella ama, y entonces si encuentran un testamento, bla, bla, bla. Pero lo interesante en este caso, que me gustó muchísimo, fue cómo a través de un programa de estos que Estados Unidos tienen una audiencia monstruosa, y en Holanda, España también tienen muy buena audiencia, la ópera vuelve del lado de una nena de 9 años, que después siguió contando y es realmente extraordinaria. Sí, Julito. El otro lugar donde aparece de vuelta culturalmente la ópera es acá. A ver. Digan qué película es, ¿eh? Déjalo, Julito. Esta se llama Diva, el personaje en la ficción, se llama Diva Plavalaguna. Y Diva Plavalaguna es una actriz que está en la película El Quinto Elemento. El Quinto Elemento es una película extraordinaria del año 97 de Luc Besson. Y en este caso, lo que están viendo ustedes, la canción esta, ¿no? La actriz, en ese momento era la esposa de Besson, que después se terminó yendo con Mila Jovovich, que es el Quinto Elemento, se llamaba Maywin Levesco, y ella llevaba dentro de su cuerpo 4 piedras, que eran los 4 elementos, el aire, el agua, tierra y el fuego, que junto con el quinto elemento, que es encargado por Lilo, Mila Jovovich, ¿no? Y con la ayuda que no lo vimos, pero en la escena, cuando empieza la escena, esto se abre en un teatro divino, monstruoso, que está en una nave espacial, gigantesco, como si fuera el Colón, pero en el espacio. Y cuando empieza a cantar esta mujer, la cámara panea en la primera fila sobre Bruce Willis. Y Bruce Willis pone una cara de una sorpresa y de una cosa, no lo puede creer lo que está viendo. ¿Qué es eso, ese personaje que está cantando, etcétera? ¿Por qué? Porque Luc Besson era un tipo muy interesante y no le decía a nadie lo que iba a filmar. Así que nadie de los que fueron a filmar y que estaban sentados en las filas, entre ellos todos los actores, sabían que esta mujer iba a cantar y qué es lo que iba a cantar. Obviamente no canta ella, aunque hace la fonomímica, y entonces la actriz ensayaba 30 veces por día esta canción. Y la que hace la canción, la que canta la canción, en realidad se llama Imba Mula. Ahora, esto, fíjense que tiene atrás el fondo de la Tierra o el fondo del espacio, ¿no? Es una película violenta, divertida, medio de cómic, pero muy salvaje, no tiene mucho que ver con la música clásica. Y de repente es una persecución, hay unos sacerdotes, cada 5.000 años se invade la tierra, quieren destruir la tierra, hay que impedirlo juntando los elementos, entre ellos esta persona, ¿no? Atrás tenemos el planeta azul, la tierra, la diva es una metáfora del planeta azul, grande, imponente, pero también delicada y frágil, ¿no? Quieren que la rescaten a través de qué? De una melodía triste y dolida, ¿no? Bueno, toda esta combinación de cosas es algo fantástico porque tiene que ver de vuelta con
la reaparición de la ópera en lo popular, esta especie de remix, esta cosa híbrida, esta cosa meteca, esta cosa que no es ni chiche ni limonada, pero que al mismo tiempo es de una plasticidad. Está aplaudiendo. Estaba increíble, porque el tipo jamás habían visto, nunca habían ensayado la escena. Así que realmente la astucia de Besson de poner a los actores como si fueran espectadores en una obra que no conocen, funcionó extraordinariamente bien. Tiene unos primeros planos absolutamente increíbles. Sigamos, Julito. Como habíamos hablado ahí antes, existen óperas contemporáneas. No son muy conocidas, no son muy aceptadas, no son muy queridas, pero esta ópera en particular es una ópera muy extraña que se llama CO2. CO2 se estrenó el año 2015, es de un autor italiano llamado Battistelli. Ponela, Julito, porque es súper interesante. Es un tráiler de... En La Scala se estrenó. Y es una ópera con mensaje, con interpelación. Fíjense ahí que se están juntando todos los países del mundo dentro de la ópera. Es una ópera que viene con una pregunta. Así como Estela, en las óperas anteriores respondían a preguntas como ¿podrán los amantes estar finalmente juntos? ¿Separará lo material a lo espiritual? Lo trivial se podrá compensar con lo sublime. En fin, cada ópera tiene un mensaje, o tiene una pregunta, o tiene una estrategia. Pero acá, en esta ópera, la pregunta es muy clarísima, y es, ¿puede una ópera prevenir el cambio climático? Es decir, la ópera CO2 de lo que está hablando es del cambio climático. Y tiene un personaje ahí ficticio que se llama David Adamson, que se hace la pregunta, si este no es mi planeta, ¿de quién es este planeta? O sea, la ópera está hablando de eso. No estamos interpretando la ópera, no es, como decía Estela, cómo hay que ver la ópera, si esta ópera es una ópera que nos va a servir para entender el cambio climático, sino que es una puesta en escena basada fundamentalmente en cosas que no tienen nada que ver, pero tienen mucho que ver. Por ejemplo, las escrituras védicas, y usa muchísimo material de la película de Al Gore, Una verdad inconveniente. De hecho, originalmente se pensó que Al Gore fuera el protagonista, el científico. Después dijeron, no, eso es muy trivial, ¿no? Como tiene el coro, tiene una contribución muy mística, canta en latín, en griego antiguo, en sánscrito, y cuando termina la ópera, que está muy bien hecha, ahí lo que están viendo, por ejemplo, es una pantalla gigantesca, año 2015, de vuelos. De repente la gente quiere ir a un lado del planeta y como el cambio climático ya lo invadió todo, se cancelan todos los vuelos. Buen momento para el COVID, porque todas las pantallas del mundo se cancelaron, no por el cambio climático, sino por el COVID, que es la antesala del cambio climático, ¿no? Al final de la película hay una personificación de un coro griego de la hipótesis Gaia de Lovelock, donde dice fundamentalmente Lovelock que el planeta solamente puede mantener viva la vida porque es un organismo autorregulado, ¿no? Y uno de los personajes dice, han quemado mis bosques, han inundado mis praderas, pero no me van a destruir, se van a destruir a sí mismos, ¿no? Entonces, es súper interesante la combinación acá, ¿no? De una ópera comisionada, encargada, porque nadie puede hacer una ópera por su cuenta ahora, ¿no? Necesitas que alguien pague esto, que hacer un fangote de guita, armar una cosa como esta, la cantidad de tiempo que tenés que tener al compositor, al libretista, a la gente, a los instrumentistas, etcétera, para poder hacerla, si no es que se va a estrenar en un lugar como la Scala de Milán. Pero es muy interesante esta cuestión de la contemporaneidad absoluta. Si la Traviata tenía que ver con introducir el presente en la ópera, esto es
ya directamente poner al cambio climático como protagonista de una ópera. Y en ese sentido es algo súper interesante. Sí, Julito. Hay una cosa más rara todavía, porque esta cuando uno empieza a entender, dice, bueno, más o menos sabe de qué se trata. Es esta ópera que se llama Ellen West. Esta ópera es rarísima porque vieron que todas las óperas funcionan con guiones o con libretos. Esta ópera tiene un libreto, solo que el libreto es un poema. Es un poema de 16 páginas que escribió un autor que se llama Ricky Young Gordon. Entonces, es la primera ópera que nosotros conozcamos en donde el libreto es directamente un poema. Y en este poema, de lo que se está hablando fundamentalmente es de los días finales de una mujer que sufre de anorexia. Volvemos a Luz ayer. Está basado en un caso real, cuando la anorexia no existía como nombre, ¿no? Y el poema lo que plantea son preguntas que se hacía exactamente en estos términos Luz ayer, como por ejemplo, ¿qué quiere decir tener un cuerpo? ¿Qué quiere decir tener una identidad? ¿Qué quiere decir tener un género? ¿Y qué sacrificios hay que hacer para ser un artista? En realidad, la persona en la que está pensando, Ellen West, se llama esta ópera, tiene nombre y apellido, tuvo nombre y apellido, y se llamaba María Callas. Y María Callas tuvo que hacer un trabajo para poder cantar Tosca, un trabajo de adelgazamiento de como 20 kilos, que casi se muere en ese proceso de adelgazamiento. Sabemos que eso le piden a veces a las actrices, a los actores en las películas, pero en este caso de María Callas fue una cosa terriblemente fuerte. Poné la música, Julito. Y por ello, María Callas, en esta versión, Vici d'arte, quiere decir viví para el arte. Es una escena de Tosca, de Puccini. Y lo que está diciendo la artista ahí es ¿para qué me dediqué al arte? ¿Para qué me comprometí? ¿Para qué hice todo lo que hice si el arte me paga de esta manera, ¿no? Lo que tuvo que hacer es en realidad acostarse con el barón Scarpia, que le prometió que si se acostaba con él iba a liberar al revolucionario que tenía preso, que era el amante de Tosca, que era Mario Cavaradossi, ¿no? Y entonces ahí vemos eso, de vuelta a esta conjunción, lo moderno, lo actual, la referencia a un libreto, un poema libreto, y esto conectado con una persona real que sufrió muchísimo, porque la historia de María Callas es una historia espectacular, maravillosa. Ella nació en Nueva York, después se fue a Grecia, se volvió re famosa, estuvo casada con este increíble personaje, el naviero griego. Primero estuvo con otro naviero, pero después terminó con el que se casó con Jacqueline. ¿Cómo es, Estela? Onassis, Aristóteles Onassis. Estuvo casada con Onassis, y después Onassis la dejó, y después Onassis se casó con Jacqueline Kennedy. En fin, de hecho la hija de Onassis murió acá, hace unos cuantos años, cayéndose de un caballo, tuvo un accidente acá. En fin, toda una historia larguísima y compleja. Y vamos al último caso. Ahí tenés, María Callas también fue una de las primeras artistas que se armó. ¿Te acordás cuando estábamos fascinados que en Buenos Aires por primera vez íbamos a poder ver el show de hologramas? ¿No? Exactamente, sí, fue ella. Es la primera, después se supone que sí, Amy Whitehouse, pero la primera artista que se recupera en holograma, ¿sí? En donde el público es un truco genial que han armado, lo hicieron en el ópera. Bueno, es un show que han montado filmando de ella, y los músicos supuestamente interactúan con ella, y la gente en el teatro vibraba en relación a cada área que ella cantaba, y le gritaban sí, como si estuviera viva, exactamente.
Vos decís, bueno, sí, yo también escucho, qué sé yo, canciones de los Beatles y también me emocionan. Bueno, pero una cosa es verlo en holograma y ver que ella tiene su flor, su famosa flor y su famoso movimiento con los hombros, seductor, y en este caso la directora de orquesta juega con eso durante casi 10 minutos y el público estallaba, digamos, festejando la presencialidad o la actualidad, si querés, en términos más, porque no era realidad, porque era lo actual, porque no era ni pasado, ni presente, ni futuro, era actual. Era la resurrección. Ya llegamos a la resurrección tecnológica de los muertos. Julito, vamos al último caso, que es fantástico también. Vamos a ver primero la música y después contamos un poco de qué se trata. En el minuto 1, ahí está, perfecto. Paralo, Julito. Perfecto. Bueno, una cosa que no comentamos hasta ahora, si ustedes fueron al Colón en los últimos 10 años, se habrán encontrado que en el escenario, arriba de todo, tienen como una pantalla de LED, donde está la traducción de lo que están cantando los cantantes. Pero eso es muy reciente. Antes no existía eso. Con lo cual quiere decir que, salvo que uno se supiera la ópera de memoria, y sobre todo si fuera en italiano o francés, pero si ya era en alemán o en ruso era más complicado, uno no entendía lo que estaban cantando. Lo que no impide que uno sienta cosas increíbles, a pesar de que uno no entiende lo que están cantando, no sabe qué dice la letra. No pasa a veces con la música popular si uno no sabe inglés. Lo moviliza un montón, a pesar, no tiene que ver con la letra. En este caso, está cantando Venne, andrò lontano, dice, y bien, miré lejos, como el eco de la piadosa campana, allá entre la nieve blanca, allá entre las nubes de oro, allí donde la esperanza es llanto, es dolor, oh, casa alegre de mi madre, la Gualí, porque esta es la ópera, la Gualí, será muy lejos de ti y tal vez no vuelva jamás. No te volveré a ver, jamás, jamás, me iré sola y lejos, como el eco de la piadosa campana, allá entre la nieve blanca, me iré sola y lejos y entre las nubes de oro. ¿Qué es esto? Esto es la Gualí es una ópera que se volvió famosa por esta área justamente, y bien, me iré lejos. Es una ópera que fue también estrenada a la Scala de Milán, en 1892, y en el Colón, que en ese momento, el Colón en realidad se inaugura el nuevo Colón de 1908, había un viejo Colón, en el viejo Colón se inauguró en 1904, lo cantó en el Colón verdadero Claudia Mucio, que fue una de las más importantes de las sopranos que vino a la Argentina, y también el Metropolitan Opera lo dirigió Toscanini, que bautizó a sus dos hijos con los nombres Wally y Walter. No Wally del delfín, sino Wally y Walter, que eran estos dos personajes, ¿no? Es una pieza que tiene que ver con viajar solo, estar lejos de casa, etcétera, etcétera. Ahora, esa persona que ustedes vieron cantando ahí es la misma persona que está en la foto de la derecha. Se llama Wilhelmina Wiggins Fernández.
es una gran cantante, y esa es una escena de una película que se llama Diva, una película absolutamente increíble, que se puede ver completa, está en YouTube, está en varios lugares, y es una película de un chico, hoy vendría a ser uno que maneja Globo o Rappi, que hace mandados, y que era amante de la ópera, y era fanático de la ópera. Entonces, cuando esta mujer está cantando esta aria en un teatro de París, el chico la graba clandestinamente, hay toda una historia sobre el bootlegging de música clandestina, que en muchos lugares se venden esos discos y se buscan, etc. Bueno, este chico la graba y a partir de ahí empieza una película absolutamente increíble, porque es una película de thriller, de acción, está entrelazada con toda esta cuestión, esta cosa musical. Finalmente el chico, bueno, ahí está con la cantante, tiene alguna historia o no, no sabemos, aparecen unos personajes rarísimos, inaugura una nueva forma de cine francés, que es absolutamente increíble, y de vuelta, la ópera ya de vuelta en otro género, una ópera metida dentro del cine, dentro de un thriller en París, con personajes muy complejos, tiene que ver con corrupción, tiene que ver con policías que hacen lo que no deben, tiene que ver con otra gente que se quiere, unos coreanos que se quieren robar esta música de esta cantante. Y al final, cuando termina la película, que el chico le hace escuchar a la soprano la música, la soprano se queda anonadada, como se había quedado anonadado Bruce Willis escuchando la Día Playa La Laguna, porque le dice al chico, es la primera vez que yo me escucho. Porque ella había prohibido que nunca se grabara nada y no había hecho ningún contrato con ninguna discográfica y no quería que lo que ella cantara quedara registrado de ninguna forma. Quería exactamente lo que decía Estela hace un rato, que fuera actualidad pura lo que hacía ella, que no quedara registrado, porque ese es otro capítulo súper interesante. Ustedes piensen que la música, hasta el año 1890, 95, solamente se podía escuchar en vivo, porque no había formas de registro. Lo que nosotros hoy conocemos como repeated takes, o sea, cómo vamos haciendo distintas grabaciones de lo que se está pasando, solo es posible a partir de equipos de registro, que antes no lo sabía. Por eso la familia Bach tenía tantos hijos y todos armaban una orquesta entre todos los hijos de la familia Bach. Pero la cuestión de escuchar música enlatada, grabada, con todo lo que eso significa, es una novedad de vuelta del siglo XX. El último, Julito, es simplemente una pequeña imagen, el libro que trajo Estela, y ahí tenemos también el de que mencionamos, El espíritu de la ópera, el Instituto Musical de Bâle, el Musicofilia, y el tercer oído, ahí atrás. Estela, vos. Sí, recién yo le estaba contestando un poco a Agustín Lozano, que preguntaba, ¿y esto cómo se come? De alguna manera, de vuelta, no, pero decía, bueno, ¿y a qué texto están referenciando? Y lógicamente estamos referenciando, estamos saltando el texto de The Game. Si ustedes se fijan, nosotros decíamos, bueno, está unidad ¿sí? en nuestra propuesta de programa, ¿sí? Decíamos, bueno, en un mundo la desconexión, desconectarse es un privilegio, no estar todo el tiempo enlazado y desconectarse es un privilegio, y asistíamos cuando elaborábamos el programa, este famoso hackeo que le hicieron a Trump a través de TikTok. Y entonces nos preguntábamos, bueno, TikTok, ¿cómo yo conozco TikTok? TikTok desde el 2006, TikTok aparece en China y aparece como una plataforma de videos y de videos musicales. Entonces, una de las cosas y de composición y de organización. Ahora uno ve a cualquiera haciendo un TikTok y hay preguntas y respuestas, digamos, no importa, usos desviados, no nos importa, pero de vuelta la música es, hace un rato alguien escribía ahí en el chat, la música es un canal en donde no es necesario estar explicándome. ¿Sí? No es necesario preguntarle al otro quién es, sino es un lugar en donde yo comparto.
Yo comparto, y como recién también decía y argumentaba Noelia, bueno, la música yo no estoy mirando quién es el que está al costado, cómo su forma, sino estás acá compartiendo, genial, y estamos mirando y nos emocionamos y no entendemos, pero nos emocionamos igual, porque hay algo que nos conecta con esta sensibilidad y con este ser humano. Entonces consideramos que gran parte de las alternativas y que el diseño de alternativas tiene de vuelta a volver a conectarse con alguno de nuestros sentidos que ha quedado, sí, postergado, y postergado también por una elección, y uno puede tomar cualquiera de bibliografía, cualquier corriente, o en este caso yo soy más de la corriente de Jacques Attali, ¿no? Si quieren, yo a propósito traía, por favor, lean qué es lo virtual de Pierre Levy, ¿sí? Hay una diferencia entre la actualidad y lo real, que Levi dice, no, como recién Alejandro, es acá, es ahora, no quiero que me registres, no quiero que me veas, quiero que me sientas ahora, ¿no? Y al mismo tiempo no puedo revisionar aquello que sentía ahora, y en ese sentido la música tiene esta particularidad, yo no puedo traducir una emoción, ¿sí? Yo no puedo dar cuenta de una emoción, la puedo describir, pero lo percibo o no. Y también la percepción tiene que ver con una construcción social colectiva. Y también depende de, como recién decía Noelia, y a propósito, yo desde ayer le estaba escribiendo a ella, decir, vení, no te pierdas, estate con nosotros, porque necesitamos gente como Noelia, necesitamos alternativas en donde nos permitan empezar a presentar de que, no sé si eso son desobediencias, ¿sí? Como lo planteábamos con Alejandro, son espacios alternativos, posibilidades, que uno puede empezar si quieren, a navegar y a desconectarnos para volver a conectarnos desde otro lugar. Por eso, Agus, hacíamos esta propuesta. Si bien leemos a Barico y nos emocionamos con Seda, en el libro, uno de los libros de Barico, o mismo en The Game, uno tiene posibilidad de hackear el sistema o saltar del sistema, y me parece que esto que nos hace humanos y esto de los sentidos, me parece que es como una gran oportunidad, que no hemos todavía como focalizado, y como comunicadores nos parece súper interesante también como responsables, en este caso Alejandro y todos los que estamos a cargo de estar con ustedes conversando en este cuatrimestre, de decirles, bueno, che, sí, digamos, no, sí se puede, no, pero, perdón, pero hay posibilidad, hay alternativa. No es, sí, podemos pensar un sistema orwelliano, pero existe la música, y existe el encanto, y existe la sensibilidad. Ale, ¿algo más? Bueno, no se nos ocurrió ponerlo a nosotros, pero ahí el video de Marta González, ¿no? Que se difundió esta semana, una bailarina famosa de los años 60, chilena, o española, perdón, española, que había estado en Nueva York y tenía Alzheimer, y de repente le pusieron el baile de los cisnes y ella empezó a bailar, ¿no? Yo prácticamente no entendí lo que le estaba haciendo, y ya prácticamente está desconectado del mundo. O sea, su memoria auditiva fue más poderosa que esta desconexión racional. Así que ese video es divino, hay que verlo, como ella se convierte de vuelta, ¿no? En este cisne que baila, está en una silla de ruedas, y ustedes ven cómo se emociona y mueve las manos y se levanta, ¿no? A la pregunta que te hicieron sobre con qué se come o qué bibliografía tiene que ver con esto, yo creo que una de las cosas que a mí me preocupaba mucho al principio con este programa, porque nosotros estas cosas las venimos haciendo hace muchos años, chicos, que Google no es tan bueno como parece, y que el señor Zuckerberg tampoco, etcétera. Hace 10 años que estamos trabajando con estas cosas. Pero yo le había dicho a Estela, a mí me preocupa que nos repitamos y que amplifiquemos esta cuestión del capitalismo de plataformas, y que al final parece que fuera omnímodo, omnipotente, ¿no? El Gran Hermano, Orwell, bla, bla, bla. Y lo que uno ve, inclusive en esta pandemia, es que la pulsión de vida
es más fuerte que la pulsión de muerte. Y no solamente la humana, sobre todo la animal, ¿no? Esta cosa de que tiene la Tierra de inventar formas. Hubo 5 grandes extinciones. Estas extinciones barrieron con toda la Tierra. Cuando fue el bendito asteroide que cayó en México, que liquidó a los dinosaurios, y durante años y años y años desapareció toda la vida sobre la Tierra, si vos hubiese estado ahí, como periodista no de ópera, sino como periodista en general, y te hubiesen dicho, ¿cómo sigue esto? Y no, chao, se terminó todo, porque mira el meteorito y no va a quedar ni una pulga. Y mientras los dinosaurios retozaban, había unas cosas chiquititas, que se llamaban lemures, que acá nadie los veía, que parecían cucarachitas, qué sé yo. Por otro lado, las cucarachas tienen más de 20 millones de años, y estos lemures fueron evolucionando y se convirtieron en nosotros. Entonces, cuando te dicen, viene la sexta extinción y se acaba todo, no jodas, flaco, ya hubo 5 anteriores que fueron terribles y la humanidad siguió y siguió. Ahora, claro, tenemos que discutir condiciones, tenemos que discutir esas cosas que no se estaban hablando de las desigualdades y toda esta cuestión de estos tecnosimplismos. Pero cuando Estela dice, vamos por la música o vamos por la ópera, dije, bueno, son todos caminos válidos para entender este fractal, para entender este compost, para entender esta cosa que tiene miles de dimensiones. ¿Se acuerdan cuando veían figuras geométricas en el secundario, que a nadie le interesaba, seguramente a la mayoría de ustedes? Decían, vamos, tenemos que hacer el dodecaedro, tenemos que hacer el icosaedro. El icosaedro tenía 20 caras. ¿Qué es el icosaedro este? Bueno, 20 caras son 20 formas de ver las cosas. Si uno tiene la única forma de ver las cosas es un cuadrado, no va a haber nada. Y si tiene un octaedro, va a tener 8 versiones. Pero si tenés un dodecaedro tenés 12, y si tenés un icosaedro tenés 20. Y después lo que tenés que averiguar es qué cara sirve mejor para entender cada fenómeno. Pero con cuantas más caras tengas, más lecturas vas a tener, más herramientas vas a entender y vas a poder vivir más contento, más feliz, porque tenés más dimensiones. Una caída de algo no te elimina todo. En ese sentido, vos hablaste, Noelia, antes del tema de las redes, de cuando uno canta en el coro, se siente parte de una totalidad, ¿no? Y esa cosa redológica, esa propiedad de red, tiene que ver un poquito con lo que estamos combatiendo con Estela desde hace muchísimo tiempo. Los límites de mi mente no son los límites de mi cuerpo. Hay otras formas de concebirnos. Nos concebimos como colectivo. Y todo lo que dijo Luz ayer tenía que ver básicamente con eso. No es una persona protestando. Son un montón protestando, un montón de gente que se van juntando. Por eso son interesantes las manifestaciones, por eso son interesantes las movilizaciones, por eso son interesantes los espectáculos y reuniones de grupo. A mí una de las cosas que más me gustó, no lo pusimos hoy porque era ópera, es un recital que hay en Wembley de Queen, donde Freddie Mercury está cantando Radio Gaga, y en el Wembley hay 250.000 personas. 250.000, es una barbaridad de gente, y el tipo les hace bailar y les hace cantar, y la gente va sincronizada con él. O sea, si eso no es la divinidad, y si eso no es la comunidad, y si eso no es el colectivo, y si eso no es la vida, y si eso no es la fiesta, ¿qué es eso? Así que hay que escuchar ópera, hay que ir a ver a Wembley, tenemos que ir a ver a María Callas, como sea. Mucha música, señores, mucha música. Julito tiene preparado algo de música, Estela, para la salida ahora. Bueno, mientras Julio prepara la salida, les agradecemos el espacio a todas, a todes y a todos. Les queremos contar que la semana que viene nos acompaña una amiga de la cátedra de Alejandro y de Julio, que es Mariana Mayo, la doctora Mariana Mayo. Tenemos a alguien de Filosofía y Letras, ¿sí? Que va a estar trabajando, ahora estamos saliendo a la unidad 3, que es pensar la universidad, pensarnos a nosotros como sujetos universitarios y pensarnos en la investigación, en los vínculos, en estos espacios. Y bueno, Mariana escribe bastante sobre cómo pensar la universidad, cómo pensar el aula invertida. Así que el martes que viene, martes Julio, ¿no? El martes, sí. Julio la va a entrevistar con Alejandro, vamos a estar todos presentes, pero ellos van a estar coordinando el espacio de entrevistas para después el miércoles conversar un poco también y seguir trabajando el tema de universidad. Así que mucho teatro, mucha música. Julio, la salida es tuya.